Buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, dependiendo del momento que usted vea este video. Vamos a tomar nuevamente de las enseñanzas del canal Buscadores de la Verdad, canal que se ha creado con el ánimo de que se descubran las verdades bíblicas, las enseñanzas verdaderas, sin tener que ver con religión, ya que hay diferentes religiones y cada una hace su enseñanza de acuerdo a lo que han podido ellos aprender en sus denominaciones. Vamos a aprovechar ahora para hablar en esta semana que está pasando, de la Semana Santa. Las iglesias que promueven esta Semana Santa son la Iglesia Católica y le siguen las iglesias evangélicas de las diferentes denominaciones, incluyendo los Testigos de Jehová y hasta los mormones. La Semana Santa es un invento, una creación de la Iglesia Católica. En ninguna parte de la Biblia hay registros que Jesús ordenó que hicieran esto. Simplemente es una forma de hacer unos ritos o festejar o celebrar algo que ellos llaman la muerte de Cristo, la última semana, el Vía Crucis, todo lo que sufrió hizo por nosotros y cómo muere Él por el pecado de toda la humanidad. Entonces empecemos que esta es una de la Iglesia Católica y ellos empiezan la semana con el domingo y la entrada que Jesús hace a Jerusalén y le llaman los católicos Domingo de Ramos. Eso está en Marcos 11, dice en el capítulo, el versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fueron a Betania con los 12. Bueno, aquí vemos que todas las religiones, todas las denominaciones, dan por hecho de que esto fue un domingo. Entonces aquí empieza la semana, Domingo de Ramos. Aquí vamos a descubrir realmente cuándo muere y qué pasó en esa semana y cuándo resucita Jesús. Aquí es domingo. La Biblia sigue hablando en Marcos 12 y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y el buen Jerusalén regresa, está en Betania. Ahora va otra vez nuevamente a Jerusalén y dice al día siguiente. Entonces, como antes era domingo, entonces el día siguiente es lunes. Entonces estamos en el lunes. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Le leo estos pedacitos porque fue un hecho conmemorado y que muchos lo saben, un hecho de un suceso, y que más adelante nos servirá para dar el otro día. Entonces aquí estamos en el día lunes. En el día lunes él entra al templo, ahí es donde viene la purificación, un hecho que muchos conocen, que pateó las mesas en los cambistas, de los que vendían afuera en el templo, hizo muchas cosas
y vamos a ver cuando él vuelve otra vez y llega la noche y se va. Entonces aquí dice en Marcos 10, 11, 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Ya aquí estamos hablando de la noche del lunes. Entonces él sale nuevamente de Jerusalén y va otra vez donde ellos descansaban. Y en Marcos 20, estamos ya en empezar, ya se acabó el lunes, ya se fue. Y Marcos 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Aquí entonces vemos que ya a la mañana siguiente es martes. Entonces estamos martes en el suceso en que empieza que ellos descubren, sus discípulos descubren que la higuera que Jesús maldijo se secó. Entonces estamos en martes. En este martes hubo bastantes actividad. Aquí los labradores malvados empiezan a pedirle a Jesús y a hablar con él. Él habla también, le hacen preguntas sobre la resurrección, le hacen preguntas sobre las cuestiones del tributo, le hacen preguntas sobre cuál es el gran mandamiento, y así sucede todo, y estamos en Marte. Él cuenta unas cosas, hablan de la destrucción del templo, él habla de las señales antes del fin, y sigue esto acá hasta que llegamos a Marcos 14, donde dice que en Marcos 14:1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Aquí estamos hablando que ellos quieren matarle y ya viene la Pascua. Aquí estamos hablando que estamos martes. Ahí dice que la Pascua es 2 días después. Estamos hablando que miércoles y jueves, entonces la fiesta de la Pascua que celebran los judíos, que es un día de reposo para Dios y para ellos, en el cual no hacen nada sino comer el cordero, conmemorando la salida de Egipto, y que esto tenía que hacerlo de por vida, teniendo como ejemplo el cordero que muere y lo libera de sus pecados y de toda su vida de cosas de esclavitud. Entonces aquí está en Marcos 14 que dice que la Pascua es el jueves. Entonces el jueves es un día de reposo. Después sigue el viernes, después viene el sábado, que es el día de reposo semanal. Entonces podemos ver que en esta semana de Jesús hubieron 2 días de reposo. Uno que es la Pascua y el otro es el sábado. Ahí vamos a analizar eso bien. Después dice que ya llegó la noche y ellos se van se van a ir para su ellos descansan. Y Judas, en 14:10, Judas habla Iscariote, que figuraba entre uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Él les ofreció entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Entonces ahí el día martes le promete entregarle a Jesús. Jesús vinieron entonces a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí
porque acá en Marcos 21 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo a Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré, moriré contigo. También todos decían lo mismo. Entonces ya ahí estamos en la noche, llegó la noche y ellos se van para su sitio en Getsemaní. Jesús ora con ellos, entonces estamos hablando del martes por la noche. El martes por la noche. Ya él oraba, sus discípulos se dormían, él regresaba. O sea, ahí duró y transcurrió un buen rato la noche y ya estamos a altas horas de la noche, quizás en la madrugada ya. Y llega Judas a entregarlo. Eso está en Marcos 14, 43. Dice así. Luego, hablando él aún, Jesús, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Entonces, él ahí lo entrega. Llega los veces y lo entrega. Entonces, ellos le echaron. Entonces, cuando vino, se acercó luego a él y le dijeron, maestro, maestro, y le besó. Entonces, ellos le echaron mano y le prendieron. Entonces, ahí capturan a Jesús. Estamos hablando de martes, altas horas de la noche, o ya miércoles, empezando la madrugada o en la madrugada. De ahí cogen a Jesús y lo llevan, ahí lo entregan al sumo sacerdote. Eso está en Marcos 14:53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Entonces, ahí ya prenden a Jesús, ya se lo entregan al sumo sacerdote. Entonces empieza la tortura y el cuestionamiento y el interrogatorio de los sacerdotes. Estamos hablando de miércoles, altas horas, ya en la madrugada, ya casi para llegar el día normal. Ya estamos hablando de miércoles en la madrugada. Después que le hicieron todo lo que le hicieron a Jesús ahí, él habló con ellos y le hicieron, le pegaron, le hicieron la corona y todas esas cosas. Se lo llevan a Pilato y entonces está en Marcos 15, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Estamos hablando aquí de el miércoles en la mañana. Se lo entregan a Pilato. Entonces viene Pilato y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondéis? Mirad de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Estamos todavía miércoles en la mañana que Pilato le está haciendo su interrogatorio. Ahora bien, en el día de la fiesta, estamos hablando de la fiesta que viene, que es la Pascua. El día de la fiesta, el jueves, le soltaban un preso cualquiera que pidiese. O sea, ellos el día de la fiesta les soltaban un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Si en este momento le ha gustado el video, por favor, no se olvide de darme su like y tocar la campanita para que le lleguen notificaciones y compartirlo para que así nos ayuda y crecemos más rápidamente. Por favor, denme su like, compártalo para que así tengamos más éxito en este canal.
nos ayuda. Y había uno que se llamaba, y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llama rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificarle. Pilato le decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucificarle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. O sea, aquí condenan a Jesús. Ya estamos hablando de ese miércoles en la mañana, quizás llegando al mediodía, pero era el transcurso de la mañana. Él entrega a Jesús ya condenado a la crucifixión y se lo entrega a los sacerdotes. Entonces ellos van y a hacer su cometido. Cuando ya lo llevan, cuando ya lo llevan miércoles, que él ya está crucificado, él expira y él muere. Entonces Simón le pide a Pilato que le dé el cuerpo porque venía el día de la Pascua y ellos lo iban, por causa de eso, lo iban a sepultar antes. Entonces aquí estamos en Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, aquí está hablando del día de reposo de la Pascua, jueves de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó que si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces aquí Jesús es sepultado, día miércoles sepultado, ya cuando iba a empezar la noche, cuando iba a llegar la noche, él lo pasan allá. Entonces aquí vemos que viene el día de reposo de la Pascua, entonces el día jueves. Empieza miércoles en la noche, termina jueves en la tarde, en la noche. No se podía hacer nada, simplemente comía el cordero. Entonces todos se fueron para su casa a celebrar eso en sus casas. Ellos no podían salir ni siquiera de la casa. Y estuvieron allá en su casa todos. Y Jesús sepultado, y Jesús no, para las mujeres y para las personas de judíos que estuvieron ahí y no sabían los de que lo habían ya pedido José de Arimatea, que él no había sido preparado, entonces tenían pendiente el comprar las especies aromáticas. No podían salir el jueves porque era el día de reposo, el de la Pascua. El viernes van y compran todas esas especies aromáticas, las hacen la preparación. Los sacerdotes se reúnen con Pilato y piden que le mande una guardia y que le pongan una roca para que no se salga, porque él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y ellos pensaron, los sacerdotes, llegan sus discípulos, los sacan y después dicen que él resucitó, y entonces eso sí va a ser algo grave, creyendo que resucitó y supuestamente no va a resucitar. Entonces es un grave error y sería peor. Y Pilato les manda, la guardia, y les manda a poner la roca grande para que no puedan llevárselo los judíos. Ahí viene ahora el día sábado. Viernes, estamos hablando de eso, y el día sábado. El día sábado que empieza viernes por la tarde, por la noche, y termina sábado por la noche. Entonces ese día de reposo, que es el reposo semanal. Entonces ahí podemos ver que en la última semana de Jesús
convergieron 2 días de reposo. El día de la Pascua, fiesta solemne y día de reposo, y el día de reposo de la semana, que 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Entonces ese era el sábado que los judíos tomaron para guardar como festivo, como el sábado. Entonces ese sábado tampoco hacían nada, tampoco podían salir, tampoco podían hacer ninguna actividad. Entonces se quedaron todo el sábado allá en la casa. Cuando ya podían llevar las especies aromáticas, como era de noche ya, entonces esperaron hasta el día siguiente, hasta el domingo. Entonces en Marcos 16 dice acá, cuando pasó el día de reposo, aquí estamos hablando de el día ya sábado, reposo, ya es domingo, ¿verdad? María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces quiere decir aquí que pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Ese al viernes, porque no podían comprarlo el domingo madrugadito, porque el domingo habían ellos ido madrugado ya. Entonces están hablando de que la compraron fue el día de reposo después de la Pascua. Pasó el día de reposo normal, ahora pasado el día de reposo del sábado, ellas van muy de mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Este relato de la ida de las mujeres a llevar las especies aromáticas a la sepultura el domingo se encuentra en Mateos 28, el 1 al 10, Marcos 16, del 1 al 8, Lucas 24, del 1 al 12, Juan 20, del 1 al 10. Pudimos ver que aquí en Marcos, cuando bajan el cuerpo, lo hacen porque el día de la preparación era la Pascua y los judíos no podían dejar a nadie ahí muerto. Entonces sí estamos viendo que el miércoles lo bajan por causa del jueves, que es el día de la Pascua. Aquí ya estamos hablando del domingo, que van allá ya después pasado el día de reposo del sábado, el segundo día de reposo de la semana. Entonces en este relato dicen ellas, escogen el domingo es no para ir a ver a Jesús resucitado, ni verlo resucitar. Ellas van a llevar las especies aromáticas para purificar el cuerpo, para preparar el cuerpo como era costumbre en los judíos hacerlo a las que fallecían con especies aromáticas. Y no habían podido ir antes porque en esa semana entraron los 2 días de reposo. Entonces ellas escogen el domingo, pero han querido interpretar, sobre todo la Iglesia Católica, y le han llamado Domingo de Resurrección, y diciendo que Jesús resucitó el domingo. Pero en este relato y en todo esto que están ahí, usted lo puede leer, no se narra que ese día es la resurrección de Jesucristo, sino que ese día van las mujeres a llevar las especies aromáticas y ya Jesús está resucitado, no está ahí, ya no está. Entonces, en ningún momento está diciendo que resucitó en ese momento. No, que hoy domingo resucitó. Porque era muy de mañana. Apenas estaba salidito el sol. 6, 5 y media, 7, 6 menos 10. No sé en ese momento en qué hora salía el sol, pero sí salía temprano. Entonces ya él estaba resucitado. No quiere, en ningún momento está diciendo que acaba de resucitar y resucitó el domingo. Es igual como si alguien se fue de viaje y no sabemos cuándo ha llegado y van el domingo temprano a su casa y encuentran a alguien ahí en su casa, no podrán decir que acaba de llegar, que llegó hoy, pudo haber llegado a la noche. Entonces, ese es el gran engaño que se han llevado y que Dios no los iluminó a ellos para que vean esos días de la semana, y esto ya lleva más de 1000 años enseñándose y se ha enseñado de esta manera. ¿Por qué Dios no le ha dado claridad ni a los evangélicos, ni a los religiosos, ni a los católicos? Para que se den cuenta de lo que está escrito aquí, que ustedes mismos lo están leyendo conmigo, ustedes lo están escuchando, y esto es lo que está escrito aquí. Esto no es invento ni es nada, simplemente comprensión de lectura de lo que estamos leyendo.
con la ayuda de que el Espíritu Santo nos está mostrando y nos está haciendo ver la realidad de las cosas, no siguiendo lo que nos han enseñado las religiones. Porque a veces leemos, pero por ya influencia de las religiones interpretamos las cosas. Aquí no. Entonces, ¿qué pasa ahí entonces? Miramos que Jesús no muere un viernes, como dice la Iglesia Católica o la festividad de la Semana Santa, ni resucita el domingo. Bíblicamente muere el miércoles. Y bíblicamente resucita el sábado. Vamos a ver la promesa que Jesús hizo en Mateo 12, para que vean algo especial, para ya rematar con esto, para que vean qué era la señal que Jesús iba a demostrar que era el Hijo de Dios. Mateo 12, Mateo 12, 38, 39, 40. Dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciéndole: Maestro, deseamos ver de ti señal. La señal que ellos querían, y se lo habían visto, y si leyendo el Evangelio van a darse cuenta, que era que él mostrara señal de que era el Hijo de Dios, que era el enviado, el que venía del cielo. Entonces ellos le piden que verle señal, que sería que hiciera algo sobre sensacional. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, si yo duro 3 días y 3 noches, dijo Jesús, le demostraré a ustedes que soy el Hijo de Dios. Cuando vean eso, ustedes reconozcan que yo soy el Hijo de Dios. 3 días y 3 noches, no como esta síntesis que hace, que dijo Jesús, que la toman que al tercer día, entonces van a completar los 3 días como sea. Dijo 3 días y 3 noches. Entonces miremos eso. Con este mensaje y con esta señal, vamos a ver si el Cristo que dicen acá en la Iglesia Católica y que siguen los evangélicos, porque los evangélicos hacen el viernes un sermón de las 7 palabras, que son las 7 palabras, las palabras que dijo Jesús mientras iba a ser crucificado, y tomando como el viernes lo hacen el viernes, el sermón de las 7 palabras, dando a entender los evangélicos que aceptan que él murió el viernes. Y el domingo en sus iglesias hacen un mensaje de domingo de resurrección, aceptando también que resucitó el domingo. Si el Espíritu de Dios es el que guía aquí en las Escrituras, ¿quién está guiando a estas religiones para que enseñen eso? Es algo tremendo, ¿no? Y enseñar cosas que no son. Vamos a ver qué pasa cuando se enseña lo que no es. Aquí está Marcos 7. Cuando algo se enseña que no tiene base bíblica, Dios dice que es doctrina de hombre. Eso se llama tradición, como los católicos que dejan la Biblia y se siguen por las encíclicas papales. Así también los religiosos de los evangélicos y los demás religiosos se guían por los cursos que hacen y los predicadores de ellos. Entonces aquí miramos en Marcos 7, en el 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ya ellos tenían una tradición que tenían que lavarse las manos cada vez que van a comer, pero ellos no lo hicieron. Y entonces no citan Biblia ni dicen por qué ellos no hacen lo que dice la Biblia, sino lo que dice la tradición de los ancianos. Ya negando la Biblia, ya no usan la Biblia, ahora se siguen por la tradición de los ancianos. Dice en el 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, ahora se aferraron a la tradición de los ancianos, las enseñanzas que daban los ancianos, no lo que daba la Biblia. Y miren la respuesta de Jesús cuando le hicieron la pregunta. Jesús respondiendo, él les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Les decía: también invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, enseñar algo que no es bíblico es tradición de hombres, es diabólico. No es bíblico, no es de Dios, es del diablo. Entonces, todo el que enseñe esta Semana Santa y que dé por muerto a Jesús el viernes y resucite el domingo, no tiene base bíblica esa enseñanza de hombre. Y Jesús le responde aquí que son unos hipócritas porque enseñan lo que no es. No, su corazón está lejos, pierden su tiempo en vano, están honrando, creyendo y honrar a Dios, lo están honrando en vanos, porque no están enseñando la verdad. Así que miremos entonces su cuidadito con lo que enseña y miremos ahora qué pasó con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Jesucristo de los católicos muere el viernes. Al morir el viernes y lo sepultan el viernes, pasa la noche del viernes, no más, una noche, pasa el sábado todo el día, un día sábado, un día, y la noche del sábado, porque dice que resucita el domingo, te pasa la noche del sábado, te pasa 2 noches y un día, porque el domingo no, porque está resucitado. Entonces este Jesucristo que ellos promueven y que dicen ser el Hijo de Dios no cumple con el requisito de la señal que él iba a dar de durar 3 días y 3 noches, y este dura nada más un día y 2 noches. No es el verdadero. El Jesucristo bíblico, como pudimos verlo en Marcos y siguiendo la secuencia, dice que muere el miércoles. Lo sepultan por la noche, entra al interior de la tierra el miércoles por la noche, una noche. En la noche del jueves, 2 noches. Y la noche del viernes serían 3 noches. No puede pasar la noche del sábado porque él dijo que iba a durar 3 días y 3 noches. Y él es Dios, es verdadero, él no miente. Tuvo que haber resucitado a la misma hora que fue sepultado. Tuvo que haber resucitado al caer la noche del sábado. Entonces no pasa el sábado, de la noche del sábado. Y si cumple las 3 días y las tres noches que dijo. Noche del miércoles, noche del jueves, noche del viernes, el sábado no. Ahora miremos los días. El día jueves todo el día viernes todo el día y el día sábado todo el día, la noche no. Ahí están los 3 días. Porque el domingo no, porque ya está resucitado. Entonces miramos que este Cristo sí, bíblicamente sí cumple con lo que dice de dar la señal de que es el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios no es el que muere el viernes y resucita el domingo, como dicen los católicos y las demás religiones, sino este que nos está mostrando aquí Pedro, que es el único evangelio que muestra la secuencia de los días, los demás no, que muere viernes, es sepultado miércoles, muere miércoles, es sepultado el miércoles y resucita el sábado antes de caer la noche. Si dura los 3 días y las 3 noches, este sí es el Jesucristo bíblico. Esto es lo que se debe enseñar. Ustedes mismos lo han leído, no hemos hecho otra cosa. Aquí están los versículos, hemos leído, nos está diciendo Pedro en el Evangelio todo esto, ¿verdad? En confusión, hubieron 2 días de reposo y que manipulan diciendo que él resucita el domingo, cuando aquí lo que dice es que el domingo es que ellas van a ver la tumba, a llevarlo, no que ese día van a ver la resurrección de Cristo. Así que, hermanos, vuelvo otra vez y les repito, si el video les ha gustado y han llegado hasta el final, háganme el favor, denme el like, recomienden este video, compártanlo y así me ayudan y nos da más credibilidad y vamos creciendo en el canal. Vamos a seguir montando más videos, ya les avisaremos, vamos a ir montando más videos de estas enseñanzas así. Y si ustedes quieren
pues darnos una petición para que le estudiemos un caso o una enseñanza, llámenos. Nuestros teléfonos son, lo repito, aquí les digo, 322-643-78-74. Su hermano Juan Blanco. Ustedes pueden aquí llamarnos y decirnos qué quiere, qué video quiere que le hagamos, de qué enseñanza, de la que estén ustedes interesados o que deseen saber. Así que muchas gracias, Dios me lo bendiga a todos. Hasta un próximo video.